Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de los Museos de Arte y Numismática del Banco de la República y su sugerencia cultural. Esta actividad detrás de las cajas negras, este conversatorio titulado Detrás de las cajas negras de la desaparición forzada, se realiza en el marco de la exposición Huellas de desaparición, los casos de Urabá, Palacio de Justicia y Territorio Nucac, que actualmente está exhibido en el segundo piso de nuestro Museo de Arte Miguel Urrutia, MAMU. Viene esta exposición desde el 10 de diciembre al 18 de julio, aproximadamente, ya viene el cierre de la exposición. Y esta exposición es el resultado de la colaboración entre Comisión de la Verdad de la Comisión de la Verdad de Colombia y la Agencia Internacional de Investigación Forensic Architecture. Esta alianza es única en el ámbito internacional y pionera en la historia de las comisiones de la verdad, porque articula el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos con metodologías de investigación espaciales y tecnológicas, generando resultados audiovisuales y artísticos. El Banco de la República se une a esta alianza desde el Museo de Arte Miguel Urrutia para proponer la muestra en diálogo con el público, propiciar lecturas e interpretaciones, así como puntos de encuentro con su programa La Paz se toma la palabra, programa de la sugerencia cultural del banco. Esta alianza entre la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture se enfocó en 3 casos: el despojo en la región bananera del Urabá antioqueño, la desaparición forzada tras la toma y retoma del Palacio de Justicia, que es el caso puntual en el que nos vamos a enfocar hoy, y la violencia que ha afectado a los pueblos territorios indígenas de la cuenca amazónica nororiental, específicamente al pueblo Nucac. Hoy nos acompañan unos profesionales invitados tanto de Comisión de la Verdad como del Banco de la República. Por parte de Comisión nos acompañan Nadia Méndez, a quien ustedes ven en pantalla. Es arquitecta y diseñadora urbana y es la coordinadora del proyecto del Palacio de Justicia desde Forensic Architecture. María Fernanda Vaca, artista y antropóloga, investigadora del proyecto del Palacio de Justicia desde la Comisión de la Verdad. También Óscar Humberto Pedraza Vargas, historiador, antropólogo y doctora en antropología, a cargo de investigación desde Comisión de la Verdad y actualmente se encuentra en el Center of Human Rights and the Arts en el Bard College. Y por parte del banco los acompañamos Marcela Cabrera, arquitecta maestra en estética e historia del arte, docente universitaria y museógrafa de la Unidad de Artes del Banco de la República, y quien les habla, David Guarnizo, jefe de Servicios al Público y Educativos de la Unidad de Artes y otras colecciones del banco. Abrimos entonces este espacio de conversatorio. Primero vamos a iniciar con una breve intervención de Nadia y de María Fernanda, quienes nos van a hablar sobre toda la parte de minería de datos, investigación y manipulación, edición del material de video, de evidencias y demás. Después vamos a ir con Marcela Cabrera, quien nos va a hablar sobre cómo todo este insumo y esta investigación se materializó en lo que hoy vemos y experimentamos como los espacios expositivos. Y después nos vamos a abrir a la conversación con los panelistas y con ustedes, junto a Óscar, donde vamos a ampliar ya la conversación a otros aspectos. En este punto abro el micrófono. Tal vez si Óscar quiere iniciar con unas palabras o si de una vez iniciamos con la parte de Nadia y María Fernanda. Entonces empezamos con Nadia y María Fernanda. Adelante, bienvenidas. Gracias. Vale, entonces Forensic Architecture es una agencia de investigación multidisciplinaria con sede en la Universidad de Goldsmith en Londres, que utiliza técnicas de análisis espacial y de medios para investigar casos de violaciones de derechos humanos y ambientales. Siguiente.
Y bueno, antes de empezar a hablar como de las diferentes técnicas que nos ayudaron a arrojar luz sobre lo que ocurrió dentro de las denominadas cajas negras, queremos recordar que para nosotros las cajas negras son lugares en donde la información es ocultada. Pueden ser los sitios de detención, tortura o inhumación, pero también pueden ser los archivos en los que la información se destruye o se vuelve inaccesible. Y consideramos que el ocultamiento de la información es la condición que ha permitido la reproducción de la impunidad a lo largo del tiempo. ¿Mafe? Bueno, esta es una imagen de los videos. Y pues nos sirve para entrar al siguiente paso, que fue algo muy importante para nosotros, que fue la búsqueda, recolección y organización de los diferentes materiales, pruebas, trabajos académicos, videos, grabaciones de estos 37 años, desde el Palacio de Justicia hasta el presente. Como ven en la imagen es muchísima información y eso es algo súper importante para el proyecto y algo que vamos a seguir hablando porque, digamos, de alguna forma el hecho de que haya tanta información y que esté sistemáticamente muy desorganizada a lo largo de la historia, también es un ejercicio pues para nosotros y bueno, y también es un ejercicio de impunidad. O sea, el hecho de que, no sé, alguien abra el caso de justicia y se tenga que enfrentar con esta maraña de información y sea como solo busque y ya, pues eso también es muy diciente. Y bueno, y también para mostrar como el trabajo tan inmenso que tuvimos que hacer en esta como recolección y búsqueda de material, que va desde videos, grabaciones militares, archivos de la Fiscalía, archivo familiar y trabajos académicos. Bueno, la siguiente. Entonces, ya cuando recogimos toda esta información y en base a ella, podemos como dividir el proyecto en 3 fases. La primera fase está compuesta principalmente por archivo audiovisual, por cosas que podemos ver, los videos, las grabaciones militares, el trabajo periodístico que se realizó en el presente de los hechos, el 6 y el 7 de noviembre, y se ubica espacialmente principalmente en el cordón de seguridad, es decir, en el recorrido que hacen las personas detenidas a manos de agentes estatales desde el Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero. Acá es muy presente, pues, como está en la memoria colectiva colombiana, que el caso de Palacio de Justicia tuvo un alcance mediático muy grande. Entonces nosotros recogimos todos los diferentes videos, grabaciones y fotografías. Luego hay una segunda parte, que también lo decimos en el video, que es una vez los detenidos entran a la Casa del Florero, se crea como un umbral en el que nosotros ya perdemos las imágenes, perdemos registro de imágenes audiovisuales, de sonidos y entramos como un poco al mundo de los testimonios. Entonces ya una vez los detenidos pasan por la Casa del Florero y son desplazados también a otros sitios y lugares de Bogotá, lo que usamos para reconstruir esta parte es en base a la escritura, a los testimonios, a las entrevistas a personas que fueron detenidas y lo que se usa a través de estos testimonios es reconstruir esos espacios. Y la fase 3 es ya la que no se concentra en el presente como un poco de los hechos, sino en la historia posterior y es como esta historia de impunidad y búsqueda de los familiares. Digamos que para nosotros es muy importante no solo centrarnos en el 6 y el 7 de noviembre, sino también entender que la desaparición forzada va más allá del presente de los hechos y es algo que se suspende en el tiempo en estos 37 años. Entonces, por eso fue tan importante esa parte. Ahí usamos sentencias y también pues como toda la búsqueda familiar. Ahí están los cuadernos de búsqueda de la familia de Carlos Rodríguez, que está también en la exposición. Siguiente. Bueno, entonces yo ahorita les voy a hablar un poco de la parte del análisis del material de audiovisual. Bueno, para esta parte recogimos y recibimos más de 100 videos de una variedad de fuentes. Recibimos videos de la Fiscalía, de archivos familiares, de personas que fueron víctimas tanto de desaparición forzada como de ejecuciones extrajudiciales,
de YouTube, recogimos también muchos videos de YouTube y de fuentes periodísticas. El metraje total fueron más de 50 horas de video. Al lado de acá hay como un índice del tipo de material que recibimos. Entonces este es como el índice del material que recibimos. Y bueno, les puse una imagen de un video muy importante que es cuando sale Carlos Horacio Urán en un reportaje periodístico de Noticias 1. Y bueno, y esta parte es importante porque, bueno, digamos que los videos no se recibieron en crudo, como en el tiempo, sino como por la forma en la que circulan las imágenes, recibimos mucha repetición, todo estaba desordenado, fragmentado. Y entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ya cuando recibimos todo ese material, lo buscamos también de diferentes programadoras, empezamos a hacer un trabajo de análisis, empezamos a trabajar con el material. Para esto usamos como diferentes herramientas, la que ustedes ven ahí, que es un programa de edición de video que se llama Premiere, una aplicación que se llama Mural, que ahorita la voy a explicar más, y Excel. Entonces, el trabajo en Premiere implicó pasar esos 106 videos, más de 106 videos, y empezar a mirar como lo que había ahí, se separó cada escena del video, y se empezó a marcar los diferentes elementos que encontrábamos ahí, diferentes actores, cosas espaciales, vehículos, y cada uno tenía como un color. Por ejemplo, actores era naranja, verde era vehículos, y se empezaba a describir cada clip en Premiere. También acá dialogamos mucho con la repetición. Entonces, digamos, cuando ustedes ven menos opaco, es que pues eran archivos que estaban dañados o algo, entonces los descartábamos. Esta es la tercera aplicación, que se llama Mural. Y Mural se usó para identificar los diferentes actores y vehículos, al mismo tiempo que lo hacíamos con Premiere. Los poníamos acá, que es como un collage de los diferentes actores y vehículos, y hacíamos como un nombre, les poníamos un código a cada uno, para que así las personas del equipo como que las parametrizamos, como las sistematizamos, para que así todos pudiéramos ver a quién nos estábamos refiriendo con qué nombre. Entonces, principalmente ahí vemos los diferentes vehículos, y también de actores tenemos tanto agentes estatales, que los dividíamos como policía, GOES, en fin, como detenidos. Y ya la segunda parte, que es complementaria a esto, que de pronto sigue después, no sé si lo puedes adelantar un poquito, bueno, ahí está, es un trabajo de sistematizar todos los videos en esta matriz, donde cada uno describía los clips, dábamos la bueno, gracias. Y también les poníamos como los diferentes como actores. Entonces, digamos, a través de los filtros podíamos ver en qué video, en qué parte de Premiere salía quién, dónde está. Y todo este trabajo al final confluye en la siguiente diapositiva, que es esta herramienta metodológica que se llama una sincronización de video. Ustedes la pueden encontrar, está expuesta ahorita en la exposición, que consistió ya en la organización de todas las imágenes cuando las filtramos. Y ustedes ven, 106 videos, una maraña de información hartísima, al final queda reducida a 6 cámaras. Se determinó que eran 6 cámaras. Se llegó también a su fuente original, en la que se determinó a qué noticiero pertenecían, y cada vez que ustedes ven un espacio en negro es porque no tenemos información en ese momento de esa cámara. Todo esto fue hecho en relación a las herramientas que les conté anteriormente, y esta herramienta nos permite como entender en qué momento salen, por ejemplo, los rehenes, entender un poco cómo era esta coreografía militar que se estaba dando en el cordón, porque existe esta idea de que todo fue muy desorganizado, todo fue muy desorganizado, no había control, pero lo que vemos a través de los videos es que sí hay como una logística, y sí todo estaba de alguna forma muy planeado en esta coreografía militar entre agentes estatales en el cordón. Entonces, ya en la siguiente diapositiva,
que no encontramos como un ejemplo de lo que nos da este análisis audiovisual, y es el tema de los presuntos agentes encubiertos. Entonces, cuando empezamos a mirar el material, empezamos a mirar también la sincronización, nos dimos intentando identificar los diferentes agentes estatales que se encontraban en el cordón de seguridad, que para nosotros era muy importante enumerar quiénes estaban ahí, qué instituciones. Empezamos a ver personas vestidas de civil que se movían libremente por el cordón de seguridad, que manipulaban rehenes, y a través de como un análisis como de sus movimientos y de cómo se comportaban en el espacio, y también en conjunto con los testimonios, con el testimonio de un taxista perteneciente a la unidad de inteligencia del Charri Solano, que comentaba que él había dejado varias personas vestidas de civil en la plaza, pues pudimos determinar que hacían parte de presuntos agentes encubiertos. Y ya aquí hay una parte chévere, que es que estos agentes se pasaron al modelo 3D y les asignamos a cada uno un color, que es lo mismo que ustedes pueden ver en la exposición en los modelos. Cuando ven los muñecos, las personas, eso no está puesto aleatoriamente, sino que eso está puesto de manera como rigurosa en base a este trabajo, donde estaba cada persona en ese momento. Y ya la última parte a la que quiero hacer referencia es ya pues pasando a la fase 3, que es un poco como la vida de los videos. La vida de los videos y como un poco la conexión con el caso legal. Como ya dejamos de analizar como el contenido de estos videos en el presente, en el corredor, y nos vamos más hacia lo que pasó en el tiempo con estos videos. Ese video que ustedes ven ahí, no sé si lo puedes como escuchar, lo puse porque es muy importante. Es un video que fue encontrado en la residencia del coronel Plazas Vega. Digamos que cuando veíamos las entrevistas de los familiares, ellos mencionaban mucho este video, y este video fue muy importante para el caso legal porque digamos que de alguna forma fue encontrado en la residencia del coronel Plazas Vega, y ahorita más tarde muestra una imagen muy nítida de los desaparecidos que se está saliendo de la casa del florero. Además de esto, pues digamos, como lo muestran los documentos de la fiscalía, tienen unos diferentes como time codes, donde pues digamos la gente hace como los reconocimientos, como en este video a tal hora sale tal. Pero cuando nos enfrentamos a los documentos de la fiscalía y los videos, de alguna manera esos time codes no, pues por la forma en la que circula, por la manipulación, por los años, no como que cuadraban. Y digamos que uno de los pocos videos que pudimos ver que sí cuadraba entre el caso legal y el material era el de Plazas Vega, que inclusive nos ayudó a identificar a uno de los detenidos. Y esta historia de los videos también es muy importante para el caso sobre la impunidad, para demostrar un poco cómo la desaparición forzada también se extiende en el tiempo, y eso me lleva a como que identificar también esas cámaras nos ayuda a como reconstruir un poco la historia. ¿Qué es esta? Esta fue la minería de datos que se realizó para la construcción del mural, con que algo que fue muy difícil era como identificar por el tipo de como las copias y las múltiples cámaras, como qué cámara correspondía a cuál. Al final se definieron 6 cámaras, las 6 que ustedes ven en la sincronización, y se reconstruyó la historia. Como ustedes ven, pues son un montón de datos. Y la idea fue definir como estos momentos de esclarecimiento, cuando las cámaras eran buscadas por los familiares, cuando se usaban en el caso legal, cuando se aceptaba la validez de su prueba, como estos momentos de ocultamiento. Por ejemplo, en las grabaciones militares, cuando hay una prueba de que los militares decomisaron material, o por ejemplo en el caso de una de los familiares de ejecución extrajudicial, en el caso de Carlos Horacio Urán, a la esposa de él le quitan el material también,
y como también esta historia de ocultamiento, al cartografiarla en el tiempo, que es la siguiente imagen, que es esta, que es el mural de la evidencia negativa, pues si ustedes ven en el Excel se ve un montón de datos, pero si nosotros lo mapeamos en el tiempo, lo que vemos son como dos fenómenos. Momentos en donde hay mucha actividad, tanto como por oscurecer como esclarecer, y momentos de silencio. Entonces, algo que nos pareció muy importante mostrar con todo este tema de impunidad es que cada espacio negro, cada espacio de silencio es un momento de impunidad, que es así, gracias. Porque, por ejemplo, cuando hablábamos con los familiares en las entrevistas, ellos nos hablaban como es que hubo un momento en el que el caso se quedó en el congelador, en el que no pasó nada. Y al también hacer la minería de datos de los eventos, pues también vimos ese congelador en ese espacio en negro, como una acción, no sé, que oculta en un video, no interfiere solo ese presente, sino que abre pues un espacio de silencio. Y también otra cosa importante ahí es mostrar como un poco los arreglos de evidencia, que son los círculos, como los diferentes patrones. Por ejemplo, ustedes cuando ven en el 2005 hay mucho movimiento porque una fiscal abre el caso de nuevo, se encuentra el video de Plazas Vega del que les hablaba y otra vez empieza a salir la luz lo que ya se sabía antes. Y bueno, se encuentran otras cosas, pero es casi como que si esos momentos también siguiera pasando como pues momentos de silencio. Y bueno, sigue Nadia. Vale, entonces yo les voy a hablar sobre la fase 2, que inicia con las últimas imágenes del cordón de seguridad. Como decía Mafe, tan pronto los rehenes cruzan el umbral de la casa del florero, la investigación se enfoca en los testimonios de las víctimas, los familiares, civiles, médicos, periodistas y también miembros de las fuerzas de seguridad. Nos enfocamos en reconstruir las rutas y los espacios por donde pasaron las personas que habían sido señaladas como especiales, y desde que salen del palacio hasta el momento de su liberación, o en otros casos hasta la identificación de sus restos 36 años después, en algunos casos. Siguiente, por favor. Para poder analizar todo el material, utilizamos una técnica desarrollada por EFEI denominada minería de datos, que consiste en extraer, clasificar y analizar grandes cantidades de información. Generamos códigos de color para identificar en los testimonios menciones de espacios, objetos y elementos sensoriales como la lluvia o el sonido que nos dieran pistas espaciales, y también registramos las acciones que sucedieron en los espacios como interrogación, detención o tortura, registrando también su tiempo como el tiempo de cada una de las acciones y las personas vinculadas como los detenidos que estaban ahí o las personas que estaban a cargo de estas acciones. Todo esto se registró como en una extensa base de datos y se convirtió en la base para la reconstrucción espacial de los espacios de detención y tortura, y también para el mapeo de la infraestructura y la logística de los eventos. Siguiente, por favor. Antes de iniciar el caso del Palacio, yo había participado en la investigación de la desaparición forzada de Ayotzinapa. Al igual que la segunda fase del Palacio, no teníamos evidencia visual, así que la reconstrucción del evento se basó en los datos de los informes legales, y la minería de datos fue una de las técnicas centrales de la investigación. Digamos que ese también es como un poco el link, ¿no?, entre otros casos de desaparición forzada en Latinoamérica. Siguiente. El objetivo del proyecto era generar una herramienta digital forense para que las personas pudieran investigar el rol del Estado mexicano en los eventos. Así que la base de datos que íbamos creando, ¿no?, con todas esas diferentes categorías, la base de datos que íbamos generando en el caso de Ayotzinapa, íbamos visualizándola paralelamente en una plataforma digital.
Por eso hubo como un gran enfoque en la creación de diferentes categorías, ya que esto era lo que nos permitía reorganizar los datos de diferentes maneras y encontrar como nuevas conexiones. Y esto es súper importante porque el hecho de que pudiéramos aislar, comparar y diferentes informaciones, que como lo vieron también en la primera fase, nos permite también encontrar relaciones sobre informaciones que ya existen, ¿no? Esto es información que existe en los casos, pero solo al crear este tipo de categorías y al procesar la información y agregar un componente espacial y temporal es que podemos empezar a ver otro tipo de cosas dentro del mismo material. Siguiente, por favor. Muchos de estos puntos de información se concentraban en muchas de las escenas y para su análisis fue necesario desglosarlos como en otras dimensiones, así que todos los puntos de información y la materialización de los vehículos y personas, registramos los movimientos de minuto a minuto de quién salía, quién entraba y también empezamos a hacer un ejercicio de cruzar referencias de diferentes puntos de información y básicamente los modelos 3D se convirtieron como en estos colectores de diferentes narrativas y justo esta idea del cruce de narrativas tomó otra dimensión en el caso de Palacio y digamos que nos enfocamos en este tema y lo desarrollamos a mucha más profundidad. Siguiente. Esta es la base de datos del Cantón Norte del caso del Palacio de Justicia, donde está el directorio de los 250 testimonios que analizamos. Registramos alrededor de 1.100 menciones de espacios, lugares y objetos. Cuando leíamos los testimonios nos dimos cuenta que varias personas describían los mismos espacios y prácticas, y eso fue mucho más claro cuando registramos esa información en la base de datos, porque a partir de los filtros podíamos visualizar todas las menciones de un solo espacio y se podía ver cómo cada testimonio aportaba una capa de información para realizar la reconstrucción espacial. Algunos de los espacios que eran más mencionados más veces y digamos que los mismos datos empezaron a darle jerarquía a ciertos espacios, como digamos las caballerizas, que fueron uno de los espacios más mencionados dentro del análisis de los testimonios. Siguiente. A mayor número de menciones de cada uno de estos espacios, digamos que los espacios iban adquiriendo luz y legitimidad, ya que cada testimonio aislado es fácilmente cuestionable, pero cuando varias personas testifican sobre el mismo lugar y las mismas acciones, emerge una veracidad colectiva que robustece estos testimonios. Para la reconstrucción del cantón también analizamos los testimonios del periodo del Estatuto de Seguridad, ya que existían alegaciones de detenciones y torturas en las mismas instalaciones, y cuando realizamos la superposición de los dos espacios modelados descritos en ambos periodos, pues confirmamos que sí existía una infraestructura de detención y tortura en las instalaciones previa al Palacio de Justicia. Siguiente, por favor. Antes de iniciar la reconstrucción de cada uno de los testimonios, generamos un modelo base de los diferentes espacios. Para la reconstrucción de la Casa del Florero, al ser un edificio público, tuvimos acceso a planimetría, y en el caso del Cantón Norte utilizamos imágenes satelitales de diferentes periodos para modelar las transformaciones de las instalaciones, y sus interiores fueron reconstruidos a partir de videos de YouTube de eventos ecuestres que mostraban la arquitectura interior de los espacios. Siguiente. Después de reconstruir como estos espacios base, empezamos a modificar o agregar elementos que de acuerdo a los testimonios los íbamos moldeando. Cada testimonio era una capa en el modelo 3D y se localizaban todos los lugares en donde estuvieron las personas. Algunas veces los testimonios daban indicaciones de su localización. Por ejemplo, decían que los habían llevado a las caballerizas del fondo a la mano derecha. Otras veces describían elementos de las caballerizas como su tamaño, o describían elementos como sus puertas de madera o el material de los pisos, y estos eran todas como pistas que nos ayudaban a nosotros a localizar a las personas en diferentes espacios. A veces también mencionaban los nombres de otras personas con las que habían sido detenidos, y esto nos permitía anclar otros testimonios a un mismo espacio.
Siguiente, por favor. También realizamos un testimonio situado con un oficial del ejército que trabajó en la Escuela de Caballería. Recorrimos el modelo digital junto a él y modificamos espacios de acuerdo a su conocimiento. Su testimonio fue gran ayuda para analizar los testimonios de los militares, ya que él nos explicó las funciones de los edificios y sus nombres oficiales, porque eso nos ayudó a localizar los espacios, por ejemplo, que aparecían en los testimonios de militares como el COP, el BASER, sector reservado, ¿no? Espacios con nombres muy técnicos que nosotros no sabíamos exactamente dónde estaban. También algo súper importante fue la localización del sector reservado, que fue clave para la investigación, ya que no solo era uno de los espacios que era más nombrado dentro de los testimonios de los oficiales, sino que también era el centro de control de inteligencia militar. El oficial nos confirmó su localización, que era la antigua veterinaria, y también confirmó su funcionamiento como centro de control desde el Estatuto de Seguridad. Y también como confirmamos que durante el Estatuto de Seguridad se utilizaron las caballerizas, los picaderos y las piletas y diferentes espacios dentro de la Escuela de Caballería como instalaciones para detenciones y torturas. Siguiente. Para reconstruir el manejo de los rehenes dentro de la Casa del Florero, analizamos 76 testimonios. Adicional a los testimonios hubo otra evidencia que fue muy importante, que fue la evidencia las acciones descritas por los rehenes que sucedían en cada uno de los espacios coincidían con los protocolos de manejo de las personas capturadas. Por ejemplo, los rehenes señalaban que habían sido llevados al segundo piso y habían sido divididos en diferentes cuartos, y cuando leíamos esto correspondía con los protocolos de separación de los establecidos en los manuales, confirmando así que la Casa del Florero fue utilizada como un filtro de clasificación contra insurgente. Siguiente. Después de que los rehenes salen de la Casa del Florero, muchos de ellos testifican ser trasladados en múltiples vehículos a diferentes instalaciones militares y policiales. Sin embargo, solo 2 videos registran el traslado de los rehenes en una camioneta militar, y en ese momento desconocíamos obviamente su destino. Y digamos que gracias a la intersección entre los videos y los testimonios de 2 detenidos que iban en el vehículo y se identificaron a sí mismos en los videos, pudimos determinar el destino de la camioneta, que en este caso era el Cantón Norte. Al mismo tiempo, estos videos también aportaban obviamente otro tipo de información de las personas que iban en el grupo, como en este caso un miembro del M-19 que aparece muerto pocas horas después dentro del Palacio de Justicia. Digamos que la intersección de diferentes evidencias como testimonios, videos y actas pues confirman que sí fueron trasladados detenidos al Cantón Norte, en contraposición de muchas de las afirmaciones de que no hubieron detenidos por parte de oficiales. Siguiente. Durante la minería de datos también registramos los vehículos mencionados, los lugares por donde pasaron, las horas de entrada, las horas de salidas, las fuerzas de seguridad que estaban a cargo de estos vehículos, y estos datos se ven materializados en los modelos 3D, donde localizamos los diversos vehículos en los parqueaderos tanto de la Brigada 13 y la Escuela de Caballería. Digamos que el movimiento entre una instalación y otra y la variedad de, ¿no?, como de agentes estatales que están representados por los colores demuestra que hubo un gran nivel de coordinación entre los diferentes agentes estatales. Los rehenes no solo fueron movilizados por militares, sino por policías, por ambulancias de la Cruz Roja y por vehículos particulares. Siguiente. Bueno, como todas las localizaciones que registramos en la base de datos de la minería tenían coordenadas, trasladamos toda esta información
AQGIS para visualizar las diferentes localizaciones y mapear los diferentes recorridos de diferentes actores. Este es uno de los mapas de los diferentes recorridos de los lugares donde fueron llevados los 6 grupos de detenidos durante la retoma del palacio, pero digamos que esto es uno de cientos de mapas que realizamos sobre el movimiento de las fuerzas de seguridad, el movimiento de los infiltrados, los diferentes lugares que visitaron los familiares después de que supieron su desaparición, los recorridos de cada uno de los especiales, y también hicimos un mapeo extenso sobre el recorrido de los cuerpos, que tiene también su propia inclusive base de datos, que hoy no hablaremos de ella porque es muy extensa. Siguiente. Los registramos alrededor de 110 locaciones basados en testimonios, no solo de diferentes instalaciones de fuerzas de seguridad, sino también de hospitales, medicina legal, salas de velaciones donde fueron entregados los cuerpos erróneamente, la fiscalía, los cementerios y las instituciones legales que han manipulado y bloqueado la investigación durante todos estos años. Todos estos espacios hacen parte de lo que nosotros hemos denominado la infraestructura y la logística de la desaparición forzada. Ya dejo que sigamos con Marcela. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Yo les voy a hablar sobre el diseño museográfico, la producción y el montaje de esta exposición, que como pueden ver es una exposición atípica porque nosotros generalmente trabajamos, o bueno, digamos que nuestro insumo principal al recibir una exposición de arte es recibir una lista de obras de arte, ¿no? En este caso teníamos una serie de información que teníamos que organizar. Bueno, de una vez digo, el diseño museográfico se hizo en conjunto con Forensic Architecture y la Comisión de la Verdad. De hecho, nada que ustedes ven en la sala está sin el visto bueno, ¿no?, de las dos instituciones, porque fue un trabajo en conjunto muy bonito. Aquí les voy a mostrar sobre todo el resultado final, que es lo que ustedes ven en la sala, pero pues evidentemente antes de llegar al plano final, si quieres empecemos, David, es esta parte de qué es la museografía, ¿no? ¿Qué es este gran desconocido para muchas personas en la práctica artística? Y es traducir lo que tenemos en un guión curatorial o en el caso de esta exposición, en toda la información que teníamos que mostrar de una forma coherente, organizada, estéticamente bella, ¿no? Todos estos retos que teníamos eran retos de cómo al final que el público entendiera toda esta investigación, que como ven es una investigación muy profunda, muy sensible, y que teníamos que ver cómo el público podía recorrerla y cómo sobre todo entenderla, ¿no? sin generar pues una saturación de información, pero bueno, eso también depende de cuántos días vengan para verla, porque verla de corrido es demasiado tiempo, ¿no? Sigamos. Ok, entonces quiero empezar contándoles las características espaciales del segundo piso del Museo de Arte. Nosotros tenemos para exposiciones temporales, bueno, el Museo de Arte está compuesto de 3 pisos, en donde generalmente las exposiciones nacionales e internacionales llegan al segundo y tercer piso. Son características diferentes a nivel de espacio porque el segundo piso es un piso mucho más alto, por lo tanto ahí llegan las exposiciones que son mucho más voluminosas, no sé si se han dado cuenta de ese detalle. Y en el tercer piso tenemos una altura más bajita, por lo tanto allá generalmente llegan las exposiciones de fotografía o con formatos más pequeños. En el caso del segundo piso tenemos un área aproximada de 500 metros cuadrados que consiste en 10 metros de alto por 50 metros de ancho. Tenemos 2 accesos principales y teníamos el reto de, y aquí es donde viene la primera parte que es muy interesante, y es
lo enriquecedor que es el poder trabajar con diferentes perspectivas, ¿no? Porque la primera propuesta museográfica que hubo de este proyecto, aquí había una división y aquí había una serie de videos que la gente los veía como en una banquita y en unas pantallas sin ningún tipo de como intimidad, ¿no? Pero cuando empezamos a conocer el proyecto y a conocer pues la sensibilidad de lo que ustedes ven de toda la investigación, la sugerencia fue generar espacios para las proyecciones de video mucho más privados, dividir el espacio en dos, sí, o sea, de forma simétrica, pero teniendo en cuenta que este espacio en el hall también teníamos que utilizarlo porque era tanta información que adentro no cabían los 3 ejes temáticos que son Nucac, el Palacio y Urabá, ¿sí? Entonces, la decisión fue en la parte exterior que ustedes cuando salgamos de acá, o sea, de hecho estamos aquí en el primer piso, ustedes salen, suben las escaleras, todo el hall también se volvió un ala adicional de nuestra sala de exposiciones al interior. Y si ustedes ven, pues Nucac es como la parte que da la bienvenida a la exposición. También, si quieres, avancemos, David, por favor. Entonces teníamos ya la distribución de cuáles eran los grupos cómo íbamos a organizar el espacio, ¿sí? Entonces entramos a Nucac, el acceso teníamos por 2 puntos. Bueno, es importantísimo saber de antemano si el recorrido va a ser lineal o no lineal. ¿Por qué? Eso de ¿qué lo determina más bien? Eso lo determina el guión curatorial, ¿no? En este caso, pues era la investigación y no había como una preponderancia o como una prioridad de que fuera el primero o el segundo, no. Entonces, al principio, la entrada era por... Ay, perdón, lo vi. Qué pena, te pegué. Era por cualquier punto, ¿sí? Pero cuando empezó la exposición, no sé si ustedes ya se han dado cuenta que si ustedes pretenden entrar por acá, pues el guarda que está aquí los va a mandar a entrar por Urabá. ¿Por qué? Porque ya con los recorridos con los mediadores nos dimos cuenta que era mejor organizar, que toda la gente entrara por un punto para poder hacer mejor el acompañamiento de la guía. Bueno, pero entonces, sigamos, por favor. Entonces, bueno, ya sabiendo que entrábamos a Nucac, inicialmente teníamos que saber qué elementos iban montados en ese espacio, ¿no? ¿Qué necesitábamos? El área de Nucac tenemos un mural, bueno, todos los murales que ustedes ven acá, todos los murales que ustedes ven son muros adicionales a los muros de la sala. ¿Por qué? Porque teníamos que darle un volumen a esta imagen, ya que si tú pegas directamente una imagen a la pared sin darle un volumen, pues hace parte como del espacio, pero no le da, queríamos darle como este peso espacial de la imagen, ¿no? Entonces ahorita les voy a mostrar pues ya más adelante de lo que les hablo. Aquí teníamos unos atriles, que era la forma como ustedes pueden entender lo que significa este mural. Hay 7 atriles, bueno, esta era como una primera propuesta, estoy mostrándoles el proceso. 7 atriles que contienen información sobre lo que ustedes pueden ver en este mural. Al principio teníamos en este lado dos repisas, en donde en una repisa tenía que ir los 8 documentos que acompañaban el mural, que es toda la parte de la desaparición de la tierra de los Nucac y después del desplazamiento forzado también de los indígenas, ¿no? Pero después, cuando replanteamos medidas, vimos la posibilidad de que este muro que ustedes ven acá, que es donde pusimos el texto de presentación y el título, ¿cómo le podríamos dar como más fuerza a esto? Entonces decidimos pasar una de las repisas acá, y acá pusimos 2 videos que son de la Comisión de la Verdad, que también cuentan otras historias. Entonces eso complementaba también pues toda esta bienvenida, ¿no? Y este muro al final lo decidimos correr, ¿no? Ya para, pues ya como las decisiones de construcción, de los cronogramas de montaje, y solo decidimos dejar esta repisa, que es donde están los 8 documentos que se pueden observar en la parte del hall, que es, digamos, la bienvenida.
Posteriormente, y voy aquí por el recorrido que hace el público, en este momento entramos a Urabá. En esta parte tenemos ya definidos muros, siempre empezamos con construcción de muros, ¿no? En la parte ya del desarrollo museográfico, y después tenemos que saber qué va después. Entonces aquí teníamos claro que necesitábamos superficies de exposición de mesas, ¿no? Como mesas donde se iba a ver una cantidad de material, fotografías, artículos de periódico, había videos, había una cantidad de cosas que ya habíamos visto. Y Urabá necesitaba también puntos eléctricos. Bueno, si quieres espérame un ratito, termino con Palacio. Entonces teníamos dos diferentes mobiliarios museográficos. El primero, mesas, que necesitábamos llegar a un largo de 10 metros, pero evidentemente construir una mesa de 10 metros pues no es viable por cuestiones de logística y presupuesto, ¿no? ¿Quién te trae una mesa de 10 metros? Teníamos que modularla. Entonces eran 10 mesas de 2 metros por 80 centímetros, que era la medida a la que pues, llegamos como la modulación, y de 80 centímetros de alto. ¿Por qué 80 y no 90? Al principio estaba 90, pero dadas las condiciones de promedios de estatura en Colombia, 80 centímetros es la altura ideal para observar un material sobre mesas, y eso es algo que fue una decisión también que tomamos porque esto estaba a 90 y esto también, tanto las maquetas como las mesas. La bajamos a 80 y pues listo, esto quedó check. Después seguimos con las maquetas. Si ustedes ven, son maquetas muy grandes, o sea, lo bello de las maquetas es que están construidas. Les voy a contar primero la parte esta y sigo con las maquetas. Tenemos 3 bases que unen, que hacen la unión entre las 2 maquetas. Esta es la de Palacio y esta es la del Cantón. Y asimismo, como en Urabá, tenemos 3 espacios de exposición, de proyección, donde para dar más intimidad a esa experiencia, porque son muy sensibles el material que se muestra en esta investigación, teníamos que pensar en cómo procesar ese duelo de alguna forma, ¿no? Cómo a través del espacio dar ese recogimiento que uno necesita para ver otra verdad o conocer una verdad que nadie nos había contado, ¿no? Y darnos cuenta de esto, porque es que esto es muy, muy emocional, o sea, son exposiciones que tú te vas encontrando con cierta información y la procesas en el camino, porque, sigamos David, porque entonces ya, estos son los procesos súper resumidos, ¿no? del diseño. Entonces aquí ya, eso es lo que compartimos como con todo el equipo cuando ya está todo ok, todo aprobado, todo, pues como que ya tenemos luz verde para hacer todo. Entonces ya sabíamos que aquí iba a ir un televisor de 85 pulgadas. ¿Por qué este de 85 y por qué estos de 55, que en realidad terminaron instalándose acá? Porque este era el video de introducción. O sea, ya una vez decidimos que por acá era la entrada, aquí está la introducción y era un video gigantesco, un televisor muy grande, donde por esa razón, si ustedes se dan cuenta, o sea, esto es para que vayan ahora y digan, esto pasó por esto. Resulta que estas mesas de 10 metros resultaron ser 8, porque cuando instalamos este televisor, el espacio que queda o sea, este espacio, esta mesa en realidad está más acá, pero este espacio era insuficiente para ver bien el video, porque al ser un televisor tan grande, pues tú necesitas distancia para apreciar, ¿no? Toda esta animación maravillosa que se muestra en esta información. Entonces, esto fue una decisión durante el montaje, o sea, aquí había un diseño previo sobre las maquetas, sobre las mesas, pero tuvimos que editarlo. Y aquí es donde va la parte pues, más difícil del montaje, y es cuando tú crees que tienes todo listo y resulta que no. Que hay unas cosas que hay que editar y pues corregir en el camino, ¿no? Entonces, como ven, aquí ya teníamos identificado dónde iban a ir las cosas. Acá está el de Urabá, está el de datos de Urabá. Acá tenemos en Palacio la maqueta del Cantón Norte. Sabíamos que iba un vinilo adhesivo sobre bases, un vinilo sobre el mural de Palacio de Justicia. Estas son gigantografías, tanto esta de afuera como las 2 de adentro. ¿Qué es una gigantografía? Una imagen que, como su nombre lo indica, pues se ve gigante, y de hecho
estos dos murales al interior han sido de los más grandes que hemos hecho hasta ahora en el Museo de Arte y que no pertenecen, digamos, a una obra de arte, pero es una obra de arte en su contenido, bueno, para nosotros, ¿no? Entonces, ese cambio de entender, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo, es también muy interesante y muy importante. Y pues por supuesto ya sabíamos dónde iban todas las cositas, como de los títulos. Esto es algo de organización previa al montaje. Sigamos. Ok, este es un render de Forensic que así quedó en la sala ya finalmente. Y pues aquí también quería destacar la importancia de las herramientas en 3D, ¿no? Si bien o sea, yo tengo un dicho o más bien una creencia muy importante, y es que uno no puede perder la capacidad de expresarse con mano alzada, porque no puedes depender 100% de un computador para expresar tus ideas, ¿no? Pero en el caso de esta exposición esto fue vital, o sea, tener estos apoyos en 3D, tanto de la sala como de todo lo que bueno, si quieres sigamos, David, gracias. Entonces aquí es donde ya se puede ver como mucho más claro qué es lo que estamos hablando del espacio, ¿no? Miren que esta línea roja que ustedes ven en el piso es la que representa la carrera séptima. Y esa línea roja era muy importante en el montaje. Cuando llegó la línea roja, y aquí quiero contarles como anécdotas, ¿no? Como cosas que parecen que no fueran importantes, pero son muy importantes, y es que la línea roja era muy delgadita porque estaba pensada para ponerse sobre las maquetas. Cuando la pusimos en el piso no se veía. Entonces estas son cosas de emergencia que tuvimos que hacer para que esa línea se viera. Entonces ya o sea, le dimos la categoría que necesitaba en toda esta presentación, ¿no? Por ejemplo, este mural que ustedes ven aquí, son murales de 15 metros de ancho por 3,20 de alto. Lo mismo el de afuera es más pequeñito, este solamente tiene 8 por 3,20, pero estas alturas las determina también la escala humana y el alto de la sala. En la sala del segundo piso tenemos 4,60 de alto. Es decir que hacer un mural tan alto no era viable, primero porque era difícil leerlo, ¿no? Sobre todo este mural tiene una cantidad de información escrita, pues que tenía que si yo estoy parada aquí, mi cabeza queda como aquí. Entonces yo tenía que también ver la parte de la escala humana, cómo esto afecta si tú no piensas mucho, o sea, si es demasiado alto, pues no se va a poder leer. Y si es demasiado pequeño, tampoco lo vas a poder leer, si no tienes buen contraste, bueno, etc. Sigamos. Esta es la otra vista para ver hacia la parte de Palacio y la parte de Urabá, que básicamente después de por ejemplo, este muro nunca se hizo. Les voy a mostrar por qué. Sigamos, David, por favor. Entonces miren esto. Esta era de las penúltimas propuestas, y teníamos mucha imagen, ¿no? Teníamos el mural de Urabá Shoreline, que es este que ustedes ven acá, que está lleno de color, es rojo intenso, y al otro lado teníamos el mural. En este muro de acá, si quieres pasa a la siguiente, por favor. En el muro de acá teníamos el mural de los datos de Urabá. Entonces, aquí empiezan las negociaciones. Siempre hay negociación, hasta el último momento. ¿Por qué quitar este muro? O sea, primero porque a la hora, cuando tú ves la información, o sea, ya era demasiada información, y estas imágenes de acá, pues si bien agregaban un contexto estético, ¿no?, al espacio, aquí hubo un recorte ya no tanto por ver la sala llena de cosas, sino también porque había un llamado a pensar en que era demasiada textura, ya había demasiada información,
Y esto pues era otro mural, imagínense esto, ¿no? Este era otro mural de 15 metros, este era otro mural y este era otro mural. Por lo tanto, también había un llamado a la cordura con los presupuestos, porque eso pasa mucho, ¿no? A pesar de que nosotros manejamos un privilegio, ¿no? Al tener unos presupuestos que se pueden hacer estas exposiciones, también hay un llamado a la cordura, como esto no lo podemos hacer porque nos cuesta tanto y nos implicaría tantas cosas adicionales que no estaban contempladas. Pero lo quería mostrar porque esto hace parte del proceso y esto es algo importante también para entender lo que es la museografía. Otra cosa importante, miren en el modelado, por ejemplo, de las mesas, claro, esto era una aproximación, sabíamos que tenían que ser mesas y no bases. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque las mesas tienen patas, ¿cierto? Y las bases, que es lo que usamos al otro lado, en el palacio, pues te dan como una sensación más de pesadez, ¿no? Como de volumen. En cambio, esto tenía que ser un poco más liviano, pues por toda la información que ya de hecho era difícil procesarla, ¿no? Pero miren acá, un modelo 3D, si bien nos ayuda mucho a ver cómo se va a ver el espacio, la realidad es que allí era el llamado la modulación, ¿no? Porque no se podía hacer una mesa de 10 metros o de 8 o de 7, sino si no se modulaba. Y cuando tú modulas, pues evidentemente se te doblan las patas, se van a ver más cosas que no se ven en los renders. Entonces, los renders son muy importantes, pero siempre uno tiene que tener pues el recurso, ¿no? de poder encontrar fluidez de otras formas. Dale David, por favor. Bueno, acá tenemos el modelo de cómo se iban a ver las maquetas. Miren que acá, al principio no teníamos como muy claro cómo se iban a ver estos documentos, que es lo que mencionaba Nadia ahorita, de los documentos de investigación. Aquí están las rutas, aquí están los diarios de familiares, aquí están pues toda esta información, pero al final, pues ustedes lo pueden ver en la sala, es súper bonito cómo quedó. Y ¿cómo lo digo? Lo curioso o lo interesante es que las maquetas, y aquí les quería comentar, había un requerimiento y es que la base de la maqueta no podía ser independiente a ella. ¿Qué significa eso? Que no se podía ver una dilatación, o sea, todo esto tenía que ser completo. Por lo tanto, la base tenía que llegar lista, con las texturas del piso, con los cajones para insertar los modelos en 3D, con los puntos donde iban los personajes de la maqueta, venía completa, ¿sí? Y ahí es donde yo empiezo muchísimo a elogiar el trabajo en 3D, pues esto lo hizo Nadia, con toda esta parte del modelado en 3D, y empezar como a tener la oportunidad de ir más allá, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros habíamos trabajado en modelos, con modelos en 3D, pero nunca en este nivel de maquetas tan gigantescas, primero, y segundo, de la complejidad de los detalles. Porque si tú ves, David, por favor, si ustedes ven la siguiente imagen, y si detallan la maqueta, ahora que si pueden ir, los detalles de las fachadas de la Casa del Florero son impresionantes. Si ustedes ven esos detalles, si ustedes ven las cotas de terreno, las cotas de nivel al interior de la Casa del Florero, es impresionante. Si ustedes ven cómo se modeló toda esta parte, todas las fachadas del Palacio de Justicia y sus texturas, o sea, cuando empiezan a llegar todas estas cosas maravillosas y uno empieza, Dios mío, es increíble este trabajo. Si ustedes ven, por ejemplo, todo esto, que esta es la iglesia primada, ¿cierto? Están indicadas solamente donde van las columnas, pues porque evidentemente esto no era de interés para la maqueta, pero es importante en el espacio. Entonces hay que indicarla, tanto las columnas, sí, o sea, la estructura de la catedral primada, como la textura de la Plaza de Bolívar. Aquí hay algo muy interesante y aquí ya voy mezclando cositas porque pues no tengo mucho tiempo y hay mucho para contar,
Si ustedes se dan cuenta, en los videos que mostró María Fernanda y Nadia, aquí hay un señor que tiene unas palomitas. ¿Eso es importante? Muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace parte del relato y de la investigación. Es muy importante porque ¿quién no ha ido a la Plaza de Bolívar a alimentar palomas? ¿Sí? Es como, bueno, la mayoría de gente lo ha hecho. Si no lo ha hecho, no pasa nada. Pero es algo muy bogotano, ¿no? Es algo muy de turismo bogotano. Entonces, aquí hay un señor de las palomas y hay como 100 palomas en piso. ¿Qué pasa con el mantenimiento de estas maquetas? ¿No? Porque se inaugura la exposición, todo es divino, pero cada 8 días, desde el 10 de diciembre de 2021, que se inauguró esta exposición, todos los martes, sagradamente, vamos y arreglamos el Señor de las Palomas, ponemos más palomas, porque no sé por qué, la gente se las lleva o se pierden, ¿no? O algo pasa, pero es algo que es para pensarlo, porque son cosas muy bellas, ¿no? Lo que estamos mostrando acá, pero también necesitan un mantenimiento juicioso y dedicado. Asimismo, con el Señor de las Palomas, imagínense cómo fue el montaje de los 2.000, nadie me corregirá, pero de los 2.500 personajes que están en esta zona, que salen del palacio, y después los otros 1.000 que están acá. Bueno, no estoy exagerando, pero sí, más o menos son como 2.500 personajes. Entonces, en el montaje, por ejemplo, nosotros estábamos trabajando 8 personas más o menos en esta área y otras 8 personas en esta área. ¿Se pueden imaginar cómo es coordinar esta sinfonía de gente trabajando acá a toda máquina en las maquetas y otro grupo de gente al otro lado en Urabá con lo de las mesas, porque tuvimos que editar lo que les cuento del largo de las mesas? Entonces son cosas que obviamente nadie se entera, obviamente estas cosas pasan desapercibidas, pero esta oportunidad es invaluable porque podemos seguir. David, por favor. Ok. Porque es ver cómo se materializan los proyectos y cómo poco a poco tú te vas dando cuenta de las decisiones que propones o de las soluciones que propones efectivamente funcionan estéticamente y efectivamente funcionan como para, por ejemplo, esta decisión de alejar estos atriles mucho más lejos del mural, fue porque cuando los montamos allí, que ese era el plano de la parte de 3D, obviamente no funcionaba porque tapaba mucha información en la parte de abajo. Entonces son decisiones que parecen como insignificantes, pero que esto le da todo el sentido a cómo se lee una exposición, ¿verdad? Sigamos. Ok, quiero mostrarles la logística de cuando llegaron los personajes y los colores que mencionaba ahorita Nadia. ¿Cuántos colores eran? ¿Como 16? Sí. Eran como, Nadia, ¿tú recuerdas cuántos colores manejamos? Eran como 26 diferentes gamas. Eran 26 gamas de color. Imagínense esto en la producción, ¿no? Entonces teníamos el azul clarito, el azul oscurito, el más oscurito, y así también los personajes tenían ciertas posiciones que tenían una posición en la maqueta. Entonces, cuando empezamos el montaje, si quieres sigue, por favor. Cuando empezamos, no, mentira, devuélvete. Cuando empezamos el montaje, ven, pero puedo ver, yo quiero ver si adelante. Mira, aquí está. Entonces, cuando empezamos el montaje, esta es la parte de las caballerizas que ustedes pueden ver. Teníamos como 8 computadores, ¿no? Porque todo era de acuerdo a la instrucción de Nadia, que era pues la parte del liderazgo en este punto de la maqueta, y al otro lado estábamos haciendo la edición de los documentos que van sobre la mesa de Urabá. ¿Por qué? Porque al principio se iba a montar simplemente el vinilo completo, pero una vez quitas 2 metros de superficie, pues evidentemente hay que empezar a trabajar con Hanna y ella, que pues estaban en la coordinación como de todo en general, a ver qué quitábamos y qué dejábamos, porque como les digo, todo fue una decisión, todo era una decisión en conjunto, ¿no?
Esto que les traigo acá es para que ustedes también, cuando vean una exposición, todas esas son decisiones pensando en la durabilidad, pensando en que la gente en general tiende mucho a dañar las cosas, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en cómo proteger lo mejor posible los materiales. Entonces lo que ustedes ven acá son pruebas de impresión, donde aquí estamos viendo los diferentes tipos de acabado. Esto que ustedes ven que fue la decisión final es un acabado con vinilo laminado mate y este es un vinilo normal. En la legibilidad del material que tú lees, pues evidentemente se lee mejor acá. Pero esto genera muchas huellas, es muy mal agradecido este acabado, la verdad. Entonces, cuando lo laminamos, aseguramos que si la gente lo toca, pues no vaya a generar mucho conflicto, ¿no? con la grasa de los dedos o si está comiendo un helado, bueno, no sé, hemos tenido muchos casos. Y también en las pruebas de impresión es importante ver los tamaños de las lecturas, el contraste, ¿no? de la información que estamos mostrando y pues todo esto lo enviábamos para la revisión cuando estuvieron las pruebas. Miren por ejemplo esto, miren el Señor de las Palomas, hermoso. Esto fue cuando quedó. ¿Cómo montamos esto? Probamos muchos pegantes, o sea, estamos hablando aquí desde el ujú, el colbón, estamos hablando de cera de conservación, estamos hablando de plastilinas, limpiatipos, o sea, probamos de todas las formas y al final en este montaje todos los personajes están montados en un piecito, les pusimos un circulito, una pelotita de cera de conservación. Fue lo que mejor nos funcionó, era lo más aseado, lo más rápido y pues evidentemente teníamos, como les digo, un ejército de montajistas pegando esto de acuerdo a las instrucciones que ustedes ven acá que leíamos en el computador. ¿Sí? Ya voy a terminar. Esto era lo que quería mostrarles, que son las referencias de color con las cuales se produjeron los personajes. ¿Sí? Y esto es el nivel de profundidad al que tú te das cuenta que es esta investigación. Porque si bien no son obras de arte como tal, para mí esto es arte, o sea, es llegar a esta sensibilidad con los materiales, con los modelados, con los detalles tan hasta el milímetro que trabajamos haciendo esta maqueta, o sea, es una experiencia impresionante. Okay. Bueno, y por último, estas ya son como las partes finales donde pues íbamos viendo el trabajo por fin. Esto fue un montaje que fue bastante complejo porque no teníamos mucho tiempo, entonces hay un compromiso enorme y aquí es donde se veían, como les digo, los espacios totalmente íntimos de alguna forma, por decirlo de una forma pues en consonancia con lo que queríamos ofrecer al público. Los espacios están forrados por todas partes de colores oscuros, tanto en la alfombra para mejorar su acústica, como en las paredes alrededor. Si ustedes ven, todo es alrededor negro, donde solamente se deja la proyección para concentrar aún más la atención, ¿no? Y cuando ustedes ya salen, pues evidentemente pues se ven las escalas, los colores, los espacios. Aquí hay un detalle súper lindo que quería contarles y es que este muro simplemente estaba un muro y ya, pero aquí tuvimos que hacerle otro canto u otro como perfil para que el muro se viera como que sale, ¿no? Como que es lo que hace parte de lo que está dentro, pero está afuera, o sea, era como una asociación de ese tipo. Y pues este es el día de la inauguración. Los colores, importantísimo. En el Palacio de Justicia decimos poner color negro. Cuando tú tienes un color oscuro en las paredes, también es muy mal agradecido, porque es un color que se mancha mucho. Y frente a ese riesgo, igual decidimos correrlo,
porque el negro es un color que de una, o sea, es que ustedes lo pueden ver en la exposición, cuando este espacio tiene una energía totalmente diferente por toda la carga también, o sea, aparte de lo de la investigación, por supuesto, también está buscado ese recogimiento como pensando en el luto, en el duelo, ¿sí? Que el color negro pues es un color muy representativo del luto y del duelo, ¿no? Y también por las transiciones, cuando tú pasas del Palacio de Justicia, bueno, de la zona del Palacio de Justicia a la zona de Urabá, hay un corte abrupto en los colores que es blanco y negro, ¿no? Pero aquí necesitábamos diferenciar lo que les cuento de los volúmenes porque había demasiado negro, entonces era como, bueno, ¿cómo llegamos a un equilibrio, un balance? Y pues esto es lo que les cuento de las, al final, ella y Hannah, pues editamos ciertas cosas, con el aval de ellos, por supuesto, y llegamos a la conclusión de mostrar todo no como un gran vinilo pegado, sino como recortes que se van trabajando en el tiempo. O sea, todo tenía su relación conceptual con relación a la investigación. Y bueno, esta es lo que les contaba de la sensación espacial de si tú decides mostrar algo en una base o en una mesa, o sea, parece una decisión insignificante, pero es que en realidad pesa mucho en el espacio. ¿Por qué? Porque acá queríamos que se destacara sobre todo el mural Shoreline, que es este, el televisor enorme que tenemos acá, y el mural que está viendo este señor, que es este que también es de fondo negro. Entonces no queríamos como cargar más aún la sensación del espacio y pues resaltar, ¿no?, la investigación que ustedes ven que es impresionante. Por lo que ahí termino, sí. Eso. En este momento, por tiempos, abrimos más bien el espacio para preguntas y comentarios e inquietudes que tengan sobre toda tanto la parte de investigación, minería de datos y cotejo y clasificación de evidencias, así como de la construcción de la exposición ya en términos museográficos, materiales, espaciales. Walter va a estar con el micrófono. Por si alguien tiene intervención, alcemos la mano y Walter va con el micrófono. Hola, bueno, pues primero muchas gracias pues, por la explicación que nos dan. De hecho, la exposición en general es como muy interesante. Nosotros es la tercera vez que venimos, es profundamente desbordante y tal vez no la hemos terminado de ver toda. Es que estoy casi seguro que no hemos terminado de ver todo, pero aparte tiene un equipo de mediación espectacular que creo que la muestra sin mediación es realmente muy difícil de ver. Entonces nos ha servido mucho las 3 veces venir y acompañarnos con la mediación. Yo tenía dos preguntas. Una, que más que una pregunta es como un comentario y que de pronto tiene que ver justo con la última parte que nos comentabas. Nunca había visto la línea roja como la carrera séptima. Siempre había creído que la línea roja era la línea sobre la cual el espectador no podía acercarse a la mesa. También porque uno siempre cree que la carrera séptima va del palacio como hacia la pared. Entonces pues es una primera cosa que la verdad ni mediados habíamos entendido, y pues me parece chévere que la tengan dentro del radar de la línea roja en el piso. Y otra cosa es, hasta donde entendí, la reconstrucción de las caballerizas se hizo a partir de, digamos, de unos videos de YouTube para reconstruir cómo son en su interior, un poco todavía aún al día de hoy, desde un trabajo un poco como de espionaje desde espacio interior de la institución, lo que me lleva un poco a preguntar, tal vez inocentemente, si nunca se intentó ingresar, si alguna vez se intentó y se les negó la posibilidad de ingresar, o un poco pues digamos, si estos espacios realmente, sobre todo el de la Escuela de Caballería,
pues aún al día de hoy están muy negados a que los investigadores entren, a que los investigadores tomen fotos, aún siendo una cosa de la Comisión de la Verdad, o si posiblemente lo intentaron o no lo querían intentar como por razones más bien políticas. Eso me genera un poco de curiosidad, porque uno se imaginaría que lo más fácil para reconstruir al menos el espacio es pedir, buscar una excusa e ingresar y pues no sé, tomar fotos. Pues esto de reconstruirlo a partir de videos de muestras ecuestres me sorprende un poco. Yo te respondo lo de la línea roja. Sí, por favor. Sí, lo que pasa es que sí tenemos límites en el piso para que la gente no se acerque tanto, ¿no? Pero la línea roja, evidentemente, al cambiar la textura y el color, o sea, si tú te das cuenta en las maquetas, ven, yo veo, David, sí salen. Ah, no, antes, no, ya al final. ¿Al final? Sí, al final. Mira, ahí, no, esa. Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí hay... ¿Acá? Sí, está bien. En esta maqueta, lo que nos interesa es que la gente no se pose sobre la maqueta, que es otra cosa, ¿no? Porque la gente sí se puede acercar. Lo que pasa es que nosotros usamos unos recursos que se llama cinta antideslizante negra, ¿sí? Y que en teoría, si tú llegas a esta cinta, pues sientes un cambio en la textura del piso y de alguna forma pues hay algo que pasa donde cambia tu atención y dices, ok, hasta aquí puedo llegar. La línea roja no lo tiene, por ser roja y por ser lisa. Claro, para nosotros era obvio, pero ahora que me lo dices, tienes toda la razón, ¿sí? Pareciera que como que usted no puede seguir. Pero hay dos líneas que buscan que se respete un poquito la distancia, que es en la parte de acá, que está el Señor de las Palomas aquí, que como puedes ver aquí no está pasando. Y la otra es, si usted sigues derecho por está en el cantón norte, la línea está de este lado, que es, pero en el piso también. ¿Sí? Que es lo que buscamos también como de proteger, pero sin ser invasivos, ¿no? Porque es que eso también es importante. A veces hay obras que el artista no permite poner nada, si bien son delicadas, si bien se pueden quebrar, si bien son, no sé, que veme y no me toques, y el artista no quiere que uno le ponga nada, y una cinta amarilla, una cinta negra, una cinta antideslizante, algo, igual es un riesgo, pero en este caso sí son cosas muy sutiles, pero que sí están. Yo puedo responder parcialmente la pregunta. Yo visité la escuela, la visité entrando de una manera particular, pero es decir, también teniendo en cuenta que este no es un sitio completamente cerrado, ¿cierto? Es un sitio, digamos, de continuas visitas en el presente, entonces es posible visitarlo. Y pudimos tomar algunas fotos y hacer un recorrido que nos permitió también como entender la lógica en el presente de los lugares. Y luego yo salí corriendo a la casa y le conté a Nadia todo lo que había visto. Y eso fue importante porque pudimos hacer algunas cosas que sobre todo permitieron registrar algunos, calibrar asuntos fundamentalmente, espacios, tiempos, distancias, tamaños, cosas de ese tipo, y aclarar algunas cosas sobre, no sé, la textura del suelo y, en fin, y la distancia de las caballerizas entre una y la otra, en fin, ese tipo de cosas. Y entonces sí se pudo hacer eso. Sin embargo, el punto más importante aquí es tal vez que, a pesar de que eso lo pudimos hacer en un momento, la forma en la cual nosotros trabajamos sí depende mucho de la posibilidad de conseguir tanto material, la mayor cantidad de material visual como sea posible. Y esto no solo en el caso de la Escuela de Caballería, sino en general en la reconstrucción de todas las cosas que hicimos. Por ejemplo, la reconstrucción del palacio, yo no sé si ustedes se acuerdan, la primera escena del primer video, es una foto mía con mi papá, cuando yo tenía como 2 años. Y esa es una foto donde Hannah, de una manera un poco obsesiva, se da cuenta que mi papá está parado sobre una baldosa y mide la baldosa, y sobre la base de esa baldosa se puede medir toda la plaza, ¿cierto? Y se vuelve una cosa muy interesante porque también mi papá era defensor de derechos humanos y, vamos, lo conocía, por ejemplo, el abogado que estuvo con ellos
un año. Entonces era muy interesante pensar cómo la idea de que un desaparecido es el que permite la clarificación de los eventos en este ejercicio. Y para nosotros fue muy importante poder hacer eso. Pero también con estas cosas que digamos, esta obsesión del material público siempre nos permitió, por ejemplo, al no tener siempre acceso a ciertas cosas, por ejemplo, nos permitía de manera obsesiva, esto sí de nuevo Nadia, recogiendo la información por YouTube y en otra serie digamos, material público, permitir esa reconstrucción. Ahora, una cosa que yo no quisiera dejar por fuera es que la línea de la carrera séptima es importante porque es la conexión entre dos cajas negras, ¿cierto? Es la conexión material de la ciudad en la infraestructura de la desaparición. O sea, no es solo la línea roja, es la línea roja donde además nosotros creemos que por ahí se llevaron a la gente. Porque es el punto más rápido, ¿no? entre un sitio y el otro. Y es la forma en la cual nosotros estamos tratando de invitar a pensar a la gente, la ciudad, como un aparato de represión, ¿cierto? Esa conexión por una zona que siempre estamos caminando, que está, digamos, en la cotidianidad de nuestra experiencia y que se ha utilizado como una forma de represión, de desaparición de personas, de tortura, en fin. Y de manera paralela a la línea roja que conecta las dos cajas negras, al lado hay una línea del tiempo de la historia del movimiento de los 6 grupos, ¿cierto? Entonces son dos formas de conexión digamos, de dos espacios materiales de la ciudad, uno sobre la experiencia de las personas y otro sobre, digamos, la materialidad palpable de lo que es la ciudad. Eso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, pues muchas gracias primero por esta actividad, este espacio. Es muy importante poder conocer como un poco más a profundidad todo el trabajo que hay en torno pues a la exposición. Me parece muy relevante. Entonces, pues muchas gracias por todo esto. Y pues yo tengo una pregunta puntual y es, bueno, con respecto a la Casa del Florero. Yo entiendo que la Casa del Florero tiene una importancia histórica y por lo tanto es un símbolo dentro de la historia del país, ¿sí? Puedo entender eso está claro. También puedo entender que hay cierta cercanía con el palacio, ¿sí? Pero aún me queda un poco la duda de por qué las fuerzas de seguridad del Estado eligen esta casa, ¿sí? Yo puedo darle una respuesta tal vez parcial a partir de lo que estoy diciendo, de la importancia simbólica y también de la cercanía con el palacio, pero quisiera saber si dentro del proceso de investigación ustedes encontraron algo que indique por qué eligen la Casa del Florero para planificar la retoma y pues para llevar a cabo también, pues llevar allí a las personas que pues sacaron del palacio. Hay dos cosas que son importantes acá. La primera es que los documentos que se recogieron desde 1986 dan cuenta de cómo hay una preparación anterior, ¿cierto? De la idea de que las diferentes instancias de las Fuerzas Armadas estaban preparadas para esta toma o para una acción militar por parte del M-19. Y eso implicaba también un conocimiento del espacio, ¿cierto? De los lugares, ese tipo de cosas. Una de las razones por las cuales nosotros pusimos el Señor de las Palomas no solo es porque queríamos crearle un reto al museo, sino también porque es una figura icónica, pero porque además es una cosa muy interesante que es una imagen que está muy presente en la memoria del país, pero que cuando nosotros comenzamos a dar cuenta, pues es sorprendente que entre una persona a alimentar las palomas en un smoking, en una situación donde nadie puede moverse dentro de ese espacio, o sea, está completamente controlado y pasa exactamente en el momento en que salen los rehenes. La imagen exactamente, esto de nuevo es obsesión de Hannah, que fue la que como que se pilló eso con mucho cuidado. Está toda la discusión de los periodistas tomándole una imagen al Señor de las Palomas y comienzan a decir, no, esto va a ser impresionante, miren ese señor, no sé qué, y luego comienza a salir la gente atrás. Y es el camarógrafo el que se da cuenta y logra levantar la mirada y reajustar la toma. Y es en ese momento en que salen muchos de los desaparecidos y personas que son, digamos, torturadas y tal. Y eso, digamos, a lo que voy con eso es que
ese momento muestra la preparación del espacio, ¿cierto? La idea de que existía una claridad sobre cómo manejar la ciudad y organizarse en ese sentido. Y por eso la Casa del Florero queda al lado, o sea, queda inmediatamente al lado, ese movimiento más corto. Y fue definido como el centro adelantado de operaciones. Adentro, digamos, tal vez, no sé, digamos, esto sí ya de pronto es una cosa que se hace más visible cuando nosotros comenzamos a hacer el análisis, se vuelve más fácil dividir a las personas entre quienes son sospechosas y quienes no. Entonces las personas que son consideradas especiales los suben al segundo piso, a las otras personas las dejan y las ponen, pues están en el primer piso y en el patio, y en el segundo piso hay todo un movimiento de los diferentes cuartos que hace que la casa funcione como una máquina de clasificación, ¿cierto? Yo creería que esa es como la forma en la cual terminan sucediendo las cosas. No podría saber si, digamos, una determinación, pero es claro, hay algunos militares, algunos oficiales que dicen que ellos les pidieron álbumes de fotos de la Casa del Florero con anterioridad a la toma, y digamos que eso hace como, digamos, da indicios de ciertas cosas, pero no hay una certeza más allá de eso. Vale, muchas gracias. Vamos con dos últimas preguntas cortas para finalizar el conversatorio. Hola, gracias. Oscar, quisiera que de pronto hablaras un poquito más sobre los 3 conceptos operativos de este proyecto, el de qué es la desaparición forzada, la infraestructura de la desaparición forzada y las cajas negras, porque si bien Marcela lo mencionaba desde el punto de vista museográfico y como de el análisis del color, creo que también a manera de conversación estaría buenísimo escuchar más de tu lado sobre esos 3 conceptos y cómo esos conceptos los vemos también en el proyecto y en la exposición. Sí, vamos con esa pregunta y escuchemos la otra pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo recién conozco el trabajo del Forensic con esta exposición y pues realmente también estoy muy fascinado con lo que han hecho. Quisiera preguntar si el Forensic ha desarrollado algún material metodológico respecto sobre todo a la minería de datos, al uso de la minería de datos, en este tipo, pues sobre todo en trabajo con los testimonios y el de los predios en Urabá. Eso por un lado. Por otro lado veo que Oscar de pronto está contando infidencias, entonces si es posible contar cómo se consiguió el expediente del DAS en Urabá, o sea, vía que se pudo acceder a ese. Y lo tercero, ya es más museográfico, es por qué la decisión de exponer las bases de datos en bruto, pues digamos esos librotes con los cuadros y digamos la fuente no procesada como las cartas pues y esas cosas, y por qué se decidió apilarlo así y digamos como tan densamente, y si hubo un debate alrededor de eso. Todavía estamos en debate. Voy a responder de atrás para adelante porque me parece más fácil. El expediente del DAS estaba en la Luis Ángel Arango. El documento original fue el documento con el que nosotros arrancamos el primer momento de investigación. Nos lo entregaron los abogados de defensores de derechos humanos que habían trabajado en estos casos duraba en los 80 y que lo tenían, y eso había circulado como por todo el mundo, por todas las organizaciones, todo el mundo lo conocía, pero no existía, digamos, la totalidad del documento. Y luego un pasante nuestro de la Universidad Nacional haciendo el trabajo de archivo se encontró el archivo completo, en parte porque estaba en el DAS dejó parte de su archivo cuando se extinguió en la Luis Ángel. Entonces pudimos tener acceso a eso. Creo que ya no es fácil acceder, pero eso fue básicamente como lo conseguimos. Entonces tampoco pues, yo siempre digo que salgan corriendo a la Luis Ángel a ver qué se encuentran, porque sí, no, pues y sobre el tema de las bases de datos, de nuevo estamos en una discusión, pero una de las cosas que es importante para el trabajo de Forensic es mostrar de manera clara al público la información, ¿cierto? Cómo se hizo la investigación, y entre otras cosas también permitir que otras personas puedan trabajarla en el futuro. Mucha de esta información va a quedar como parte del legado de la Comisión de la Verdad, pues no todas las bases de datos van a quedar como parte del legado de la Comisión de la Verdad, con la intención de que se siga trabajando si hay algún interés. Entonces, vamos, primero es parte como de la política, digamos, de investigación y de producción de Forensic,
de mostrar la información, todo tiene que ser abierto, todos los datos tienen que ser abiertos, la gente tiene que conocer cómo se hizo el trabajo. Y segundo, pues la idea es que otras personas puedan avanzar en otras cosas. Y sobre los conceptos, hay varias cosas que son importantes. Es decir, nosotros cuando comenzamos a trabajar este tema del Palacio de Justicia, el primero que nos dijeron las personas que habían trabajado con esto es que no íbamos a encontrar nada. Fundamentalmente porque era muy difícil tener acceso a los datos. Mucha de la información estaba en la fiscalía y bueno, otra estaba fragmentada, en fin. Y era muy difícil pensar que nosotros íbamos a poder tener acceso a cualquier cosa. La primera idea que nosotros tuvimos fue comenzar a recoger videos de YouTube. Y eso con la idea de comenzar a hacer algo, de tener información para comenzar a levantar cosas. Y en ese proceso nos dimos cuenta de dos cosas. La primera es que existen escenarios y repositorios en la ciudad a los cuales no se tiene acceso a pesar de que, digamos, tengan carácter público, como es el caso de la Fiscalía, que en muchos casos es muy difícil obtener información de lugares de carácter público. Pero además de eso, nosotros queríamos enfocarnos en algo que fuera distinto a la forma en la cual usualmente se ha pensado este tema del Palacio, y es como la obsesión de lo que sucedió dentro, ¿cierto? Y comenzamos a preocuparnos más como sobre los sitios que no se habían, digamos, tenido tanta relevancia en la construcción de las historias. Estos es fundamentalmente los lugares donde se llevaron a la gente. Pero esos lugares no son de acceso. O sea, lo que pasó en la Casa del Florero nosotros no podemos saberlo, digamos, en términos visuales. No hay, digamos, muchos recorridos y los testimonios son un poco como son diversos y difusos, y luego lo que sucede en la Escuela de Caballería es muy difícil de encontrar. Entonces, la primera preocupación que nosotros nos encontramos es que la forma en la cual opera la desaparición forzada depende precisamente de la imposibilidad de adquirir información y saber, digamos, aclarar qué sucedió. Y eso se hace evidente tanto en la manera en la cual se organizan los datos, es decir, la imposibilidad de acceder a los datos, tanto como en la imposibilidad material de acceder a los sitios donde sucedieron las cosas. Entonces, nuestra aproximación a esto fue pensar las cajas negras como los lugares de impenetrabilidad, donde igual se relacionaban cosas, pasaban cosas, se escondía información, pero además estaban conectadas entre sí, ¿cierto? Las cajas negras están conectadas, entonces hay una actividad de alguna manera como que reverbera la una entre a la otra, a pesar de que nosotros no sepamos qué pasa en un lugar y en el otro, ¿cierto? Lo que nos dimos cuenta haciendo esto es que trazando el recorrido de las cajas negras y la forma en la cual se conectaban, a pesar de que no podíamos encontrar a los desaparecidos, saber dónde estaban sus cuerpos, podíamos retratar la historia de la impunidad. Y es como hacer una historia, digamos, de lo negativo, no una historia del esclarecimiento, sino una historia de la impunidad como un factor constitutivo de las relaciones de poder en el país. Y hacia allá fue donde apuntamos. Entonces esa es la idea de las cajas negras. Y, digamos, moviéndonos en esa lógica, una cosa que siempre, digamos, que es muy importante tenerla clara acá, es que la desaparición forzada opera sobre un principio de incertidumbre, ¿no? Es la idea de que la desaparición forzada es un crimen continuo que solo termina cuando se encuentra el cuerpo. Implica que hay que realizar un montón de operaciones para desaparecer a la gente, ¿cierto? No es solo suficiente con desaparecer el cuerpo, hay que negar la información, hay que esconder, hay que fracturar, dañar, es decir, hacer un montón de operaciones que están dirigidas a impedir que se sepa qué pasó con las personas desaparecidas. Y ese, digamos, fue la segunda etapa de nuestro trabajo, ¿cierto? Entender esa logística y la manera en la que las diferentes instituciones se están conectando para reproducir en el tiempo la incertidumbre que reproduce la desaparición forzada. Eso es un poco lo que nosotros llamamos infraestructura y logística. Y en el caso específico de lo que sucede, digamos, en el evento del Palacio, nosotros nos enfocamos en tratar de entender la coreografía, el movimiento y la lógica de organización en el espacio por parte de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas del Estado, perdón. Y eso implicaba tratar de entender, pues eso, cómo se movían, que yo más o menos, Mafe y Nadio lo explicaron. En esa coreografía, entendimos la organización del espacio y la logística que además nos permitió mostrar una cosa, digamos, contrarrestar un argumento que se ha sostenido por 30 años por ciertas personas, aunque, digamos, esto ya ha sido completamente hablado por quienes han investigado esto, y es que existía una organización militar del espacio, y que eso dependía de una logística que no solo está restringida al corredor que se da entre la salida de
del Palacio de Justicia y la entrada de la Casa del Florero, sino que se expande en toda la ciudad e incluso comienza a moverse a otras partes del país. Hay un caso que para nosotros es fundamental, que son 2 personas que son torturadas en el Palacio, en el Palacio y luego son torturadas en la Escuela de Caballería. Nadia los habló de ellos, y son fundamentales para nosotros porque ellos hacen todo el recorrido de todos los sitios y sobreviven de manera, digamos, muy aleatoria también. Pero lo interesante de esto, por eso me parece importante contarlo, es que cuando ellos salen libres, Arias Cabrales, que era la persona que estaba a cargo de la operación, dice que nadie fue sacada de la Casa del Florero y que nadie fue llevado por fuera, digamos, de ese espacio. Luego, cuando se dan cuenta que hay un grupo de personas que sale de la estación Sexta, creo que es, y hay como una remisión de eso, Arias Cabrales dice, no, sí, es decir, había unos manes que estaban ahí como caminando raro y los tuvimos que mandar a la estación Sexta, pero nada, no pasó nada más. Y ellos mismos en el 86 dicen que ellos cuentan lo que sucede, pero cuando ellos mandan el testimonio, los militares ponen como una adenda diciendo que ese testimonio es inválido porque ellos están diciendo mentiras. Y entre el 86 y el presente, esos testimonios fueron completamente desconocidos. Nosotros los agarramos y los usamos para mostrar el recorrido, entre otras cosas porque sucede una cosa muy importante con esto. Ellos salen de la Casa del Florero, llegan a la Escuela de Caballería, entran a la Escuela de Caballería y no hay ningún detalle de que llegaron a la Escuela de Caballería, ¿cierto? Eso a nosotros nos permite decir que hubo personas que llevaron a la Escuela de Caballería y que se negó la presencia de esas personas en la Escuela de Caballería. Y eso, de entrada, habla de una práctica de desaparición forzada, ¿cierto? Esas personas salen 2, 3 días después en la estación Sexta, cuando los sacan de la Escuela de Caballería y aparecen en la estación Sexta. Pero su recorrido no tiene ningún tipo, digamos, de marca burocrática como si tienen las salidas y entradas de otras personas. Y se vuelve muy importante para nosotros para poder determinar las formas y las prácticas de la desaparición y la negación histórica de esa práctica. Ya, eso. Bueno, muchas gracias Oscar, María Fernanda, Marcela y Nadia. Nadia, ¿tú tienes un último comentario antes de cerrar el conversatorio? Un último comentario. Bueno, tal vez después de todo lo que les contamos de las diferentes técnicas, igual es interesante que regresen a ver la exposición y por ejemplo vean, no, ya entienden básicamente qué significan todos los colores, todo lo de las menciones también, inclusive se ve reflejado en los modelos, digamos los espacios que son blancos y los espacios que son grises y más oscuros también reflejan todo este tema que mencionamos de las menciones de los espacios. Y digamos que hay algo que tal vez es súper importante mencionar para cerrar, es que la pieza central del palacio, de las cajas negras, es un poco también el resumen de todo el proceso que estábamos hablando, ¿no? De cómo es la transformación del texto, de la imagen, de cómo, y cada uno de los libros que están sobre la mesa de evidencia como que explica el proceso de cómo manejamos cada tipo de información. Y ahí también pueden encontrar más información acerca de todo el mapeo de los cuerpos, como más en detalle si quieren entender como todos los dibujos del proceso que producimos durante la investigación. Muchas gracias Nadia, muchas gracias a ustedes por acompañarnos todo este tiempo, por su escucha. Los invitamos a visitar la expo y revisitarla, que es necesario, hasta el 18 de julio, también a ser partícipes de todo nuestro componente de programación y mediación que va a tener la exposición de aquí al cierre, también de participar del material multimedia. Los videos de la exposición los pueden ver con toda la calma y la intimidad en la página de Forensic Architecture y en la Cinemateca próximamente, muy atentos a la programación. Y también en nuestro portal banrepcultural.org pueden encontrar otro material como el de La Paz se toma la palabra y su caja de herramientas, muy vigentes y muy importantes siempre y más que nunca en este momento. Y también el material para niños, el libro ilustrado que tenemos en el micrositio de esta exposición, que lo pueden descargar libremente. También muy importante, ya más allá de la exposición, ser partícipes y estar muy atentos al trabajo y a las estrategias de circulación y de pedagogías de la Comisión de la Verdad en el marco del próximamente la entrega del informe. Entonces, muchas gracias, que estén muy bien.
y los invitamos a ver la exposición.